Noticias de último minuto. Quédate a ver este video hasta el final. Noticias de Venezuela. Trump acusa al presidente de Colombia de apoyar a Maduro. Entre tanto, desde Colombia, tras ser acusado por Donald Trump de ser un líder del narcotráfico, el presidente Gustavo Petro ha hecho ayer, en horas de la tarde, nuevas declaraciones provocadoras contra el presidente de los Estados Unidos. Petro dijo que Donald Trump quiere ser un rey. Le da rabia al señor Trump que yo no apoye a los norteamericanos con el ejército colombiano para invadir Venezuela. No, señor. ¿A qué estúpido colombiano se le puede ocurrir ayudar a invadir donde están sus primos, sus sobrinos, su gente colombiana, que hay 4 millones? La acusación de Trump sobre Petro, señalándolo como un jefe del narcotráfico, es de la mayor gravedad, no tiene precedentes en la historia de Colombia y podría significar efectos muy adversos para los intereses del país. Sin embargo, Petro insiste en que, según él, Trump incurre en grosería y calumnia y quiere tener siervos. Porque nos tienen que obedecer. Dijo Trump, Colombia está fuera de control. Pues claro que está fuera de control de él. En una democracia un gobierno está bajo control del pueblo, no de Trump. No es rey en Colombia, aquí no aceptamos reyes, punto. Y en su entrevista con Univisión y W Radio, Petro también insistió en su discurso, considera que el verdadero interés de Trump es invadir Venezuela para quedarse con el petróleo. Trump está obsesionado con el petróleo. Toda su estrategia gravita en el mundo por conseguir más petróleo y cosas como el petróleo. Barato, bon marché, business. Es una excusa para invadir a Venezuela porque se quieren quedar con el petróleo y ese petróleo en 20 años no va a valer nada. Y de manera casi simultánea a estas afirmaciones de Gustavo Petro, desde Caracas, Nicolás Maduro hacía unas afirmaciones similares relativas al despliegue militar de Estados Unidos contra el narcotráfico. ¿Ustedes quieren que volvamos a ser colonia? Y sean ellos los que determinen todo y vengan a robarnos el petróleo y vengan a robarse la riqueza. Y Petro ha coincidido nuevamente con Maduro en otro asunto, negar los alcances de los grupos criminales venezolanos vinculados por Estados Unidos con el régimen de Maduro, sobre quien pesa una recompensa de $50 millones por narcotráfico. Entonces el cartel de los soles es el cartel de Bogotá. Con políticos bogotanos, ojo, y me quieren matar. Y Trump no me ayuda a defender mi vida porque le quito los antidrones a este palacio, donde si nos cae un misil ahora de un dron, hermano, me mata a mí y lo mata a usted. Y yo no quiero eso. Y Maduro, a su turno, calificó de mentira relacionar al Tren de Aragua con Venezuela. Venezuela no es el Tren de Aragua. Mienten de manera xenofóbica y racista quienes dicen eso de Venezuela. Y citando una supuesta revelación que le habrían hecho hace 9 años el hoy fallecido Papa Francisco, Maduro también dijo que lo quieren matar. Luego volví a verme con el Papa Francisco en noviembre del año 16. Fue la última vez que hablamos personalmente. Hablamos de muchos temas también. Él me dijo algunas cosas también. Tenés que cuidarte, me dijo. Los gringos te quieren matar, me dijo. Quieren ir por ti, pero tú tienes mis bendiciones, me dijo. Petro no solo arremetió verbalmente contra Trump, sino que negó las acusaciones del presidente estadounidense. No es cierto que estemos inundados de cocaína. Mentiras. No es cierto que estemos inundando al mundo de cocaína. Mentiras, pasó de moda. El mundo se está llenando, primero en Estados Unidos, de fentanilo, que es 30 veces peor. En esta entrevista con Univisión y con W Radio, el presidente Petro ha evitado responder a las preguntas sobre legitimidad de Nicolás Maduro tras el fraude electoral del año pasado en Venezuela, pero sin mencionar expresamente a María Corina Machado. Petro dijo que es despreciable
quien invite a invadir a su propio país. Mismo argumento que fue utilizado por Maduro, igualmente sin mencionar a María Corina Machado. Corina y Maduro, hermano, yo la verdad valoro personas alrededor de varios prismas. Maduro no ha invitado a invadir su país. Para mí es una persona despreciable quien invita a invadir su propio país. Un traidor. Punto. Aquella persona que llama a imperios extranjeros a venir a bombardear, a traer la guerra, ¿cómo se puede llamar? ¿Patriota? No. Vendepatria. Vendepatria te dije, vendepatria te quedaste. Maduro terminó su intervención desde Caracas con proclamas de soberanía y en medio de risas intentaba hablar en inglés para enviarle un mensaje supuestamente a Donald Trump. Miren ustedes. Porque en Venezuela manda the people. ¿Cómo se dice en inglés? En Venezuela manda el pueblo. De Venezuela, power in the people. ¿Está bien? Yes. Y con Maduro, victory forever. Not war, just peace. Y Petro finalizó su entrevista sugiriendo cambiar a Donald Trump. La humanidad tiene una primera salida y es cambiar a Trump. De diversas maneras. Puede ser por el mismo Trump, la más fácil. Si no, sácala a Trump. No, gracias Arturo por acompañarnos y bueno, por darnos parte de sus minutos de tiempo para mi persona y por supuesto para nuestra audiencia que nos está sintonizando. También en las plataformas de redes sociales estamos transmitiendo en vivo esta entrevista a través de la página de YouTube, de X, estamos también en TikTok para los que nos quieran seguir y por supuesto estamos, a ver, se me queda, yo creo que ya dije todas, así que gracias de verdad a todos ustedes que están ahí. Arturo, ¿qué evaluación podemos hacer a estas alturas del avance del Plan Control Territorial del presidente Nayib Bukele? Un plan que, como ya lo decíamos, ha sido reconocido de hecho por muchos a nivel internacional, tanto organismos, países, cámaras, diferentes generadores de opinión, incluso magnates también, como Elon Musk, que ha reconocido también los avances de seguridad y el liderazgo del presidente Nayib Bukele. ¿Qué evaluación, qué análisis podemos hacer a esta fecha de este plan? Bueno, primero que nada, reconfirmar y decirle a la gente que se han pasado los 1000 días sin tener crímenes originados por las pandillas, sin tener homicidios originados, ¿cierto?, por los terroristas que operaban, por supuesto, en El Salvador. Todo esto gracias efectivamente al Plan Control Territorial, el plan de seguridad que se ha estado llevando adelante desde marzo del 2022, 27 de marzo, que comienza con el régimen de excepción total y comienza, ¿cierto?, todo este saneamiento en El Salvador. Bueno, y de esto podemos sacar muchas lecciones en realidad. Cómo comienza, cómo se planifica estratégicamente lo que se va llevando adelante, cómo trabaja la Fuerza Armada y la Policía en conjunto, cómo se realizan los cercos militares, cómo se lleva adelante, ¿cierto?, la persecución de aquellos individuos que estaban en un momento determinado, ¿cierto?, escondidos y son extraídos, cómo va avanzando este plan en cada uno de sus pasos, y como en este momento, ¿cierto?, ya vemos que El Salvador se va desarrollando de buena forma y estamos en la completa normalidad. Pero por ahí aparecen algunas cosillas. Pero vale la pena también destacar que efectivamente de muchos países, autoridades que tienen que ver con la seguridad de esos países en Latinoamérica, en Norteamérica y en Europa, se han acercado y ven con mucho cierto interés lo que está ocurriendo en El Salvador con respecto a cómo se ha llevado adelante este plan del presidente Bukele para realmente controlar algo que parecía incontrolable, algo que se decía que se iba a demorar 20 o 30 años en poder solucionarse y nosotros vimos, ya que en el primer año y los primeros meses, más bien dicho,
del funcionamiento del control territorial, del régimen de excepción, comienza a dar resultados. Vemos como las autoridades también se alinean, vemos como los tres poderes del Estado trabajan mancomunadamente y vemos como la población efectivamente agradece al presidente con un alto porcentaje de aprobación de su gestión. En el fondo, a grosso modo, vemos que El Salvador vuelve a la normalidad con la seguridad y esa seguridad está trayendo el desarrollo al país. Claro. Arturo, uno de los temas también a la hora de hablar de seguridad es mucho el tema de la impunidad. Yo creo que vale la pena también platicarlo esta noche. ¿Cómo ha visto la efectividad de la impunidad? Veíamos cifras oficiales que hablaban de 1.4 de impunidad al cierre de 2024, arriba del 1.4 de impunidad, y esta es una transformación completa en materia de seguridad. Pero ¿cómo lo ve usted? Mira, el trabajo que se está haciendo es realmente algo que no se ha hecho en otros países y que en realidad la propia población está pidiendo. Este trabajo, ¿cierto?, contra la corrupción generalmente, donde inclusive presidentes o expresidentes de la República han sido procesados y han sido encarcelados, donde diputados, donde ministros, donde jueces que han prevaricado y que han tenido, ¿cierto?, algún tipo de participación en actos delictuales o han hecho vista gorda, ¿cierto?, para aplicar la ley, es lo que se está viendo con tremenda, ¿cierto?, importancia en El Salvador y a nivel mundial. Estamos viendo que este martes, precisamente, pasa a prisión, por ejemplo, en Francia, el expresidente Nicolás Sarkozy también, por aprovecharse de ciertos dineros, por aprovecharse de su poder. Y en El Salvador esto se ha controlado. Mira, si en los países, en nuestros países, no se controla esto, lamentablemente la corrupción no va a dejar que avance ningún plan de ningún tipo, ni de seguridad, ni de ayuda social, ni de desarrollo, ni de educación, ni de salud, etcétera, etcétera. O sea, aquí tenemos que trabajar varias cosas al mismo tiempo y eso es lo que tiene que ver la población. Eso es lo que tiene que ver la gente, los mandatarios o las autoridades internacionales, que esto no es algo aislado. Aquí tienen que conjugarse una serie de situaciones para que esto resulte de buena manera. Totalmente. Arturo, en septiembre, por ejemplo, de enero a septiembre, en El Salvador, la impunidad, el delito de homicidio es cero. Eso es lo que dijeron las autoridades, ya que todo homicidio que se ha cometido, él o los responsables han sido sometidos a procesos judiciales, según el Ministerio de Justicia, según el Ministerio de Seguridad y Justicia. Pero aquí también ocurre otro factor que yo creo que también es importante meterlo acá en el análisis. Se le está dando un seguimiento a todos los delitos también que atentan contra la libertad sexual, contra el patrimonio, la tenencia de droga y otros. A la hora de complementarlo, obviamente con todo el trabajo que se está realizando para combatir a las pandillas, ¿qué lectura se puede hacer? Bueno, el trabajo en conjunto con la fuerza, ¿cierto?, en conjunto con los ministerios, el trabajo que se debe hacer sobre todo con todos los elementos que son productos del delito. Aquí estamos hablando de prevaricación, primero que nada, de la justicia. Estamos hablando de corrupción, estamos hablando de crimen organizado local, crimen organizado transnacional, estamos hablando de control de narcotráfico, estamos hablando del control del terrorismo. Por lo tanto, todos esos elementos tienen que estar incluidos en este control general y en este plan general de control territorial para que las cosas funcionen. Yo no puedo ir solamente a un grupo en específico si dejo, ¿cierto?, que los narcotraficantes, que los que están haciendo tráfico de trata de blancas, sí, o tráfico de niños estén o sigan operando, ¿no? Esto es un plan en conjunto de todos los posibles elementos que son conducentes a delitos que deben ser controlados y deben ser sofocados en realidad. Y eso es lo que está ocurriendo en El Salvador y eso es lo que ha llamado mucho la atención. Hemos tenido a la ministra Patricia Bullrich de Argentina, hemos tenido personajes de Canadá, hemos tenido personajes de Estados Unidos, personajes de Chile, personajes de Ecuador, de Europa, viendo cómo se llevan adelante tanto los procedimientos de seguridad en todo nivel y también cómo se está llevando adelante los sistemas, el sistema carcelario, que es otro elemento que tiene que ir de la mano con las medidas de seguridad.
Se han dado a conocer casos a través de las plataformas también de redes sociales. ¿Cómo ha visto esta táctica dentro del plan, Arturo? Bueno, lo importante es que la gente tiene que saber, el público en general tiene que saber que efectivamente cuando se comienza con el plan de control territorial, cuando se comienza los primeros meses, hubo situaciones bastante interesantes donde se escaparon algunas personas, trataron de ocultarse otros pandilleros, pero los lugares eran los más insospechados que nosotros podamos imaginarnos, hasta en los pozos negros, ¿cierto?, alcantarillas, bajo tierra, etcétera, etcétera. Tenían una serie de elementos y ahí en realidad las autoridades los buscaron, los extrajeron, pero en realidad el trabajo fue arduo, el trabajo fue bastante, ¿cierto?, concienzudo, toda vez de que efectivamente los pandilleros pensaron que esto iba a ser muy superficial, pensaron que esto iba a ser como años anteriores, pensaron que esto iba a ser solamente el principio de algo y que después se iba a terminar todo esto, y no contaron nunca que esto se iba a continuar en el tiempo y cada vez con mayor severidad la búsqueda de estos criminales. Arturo, hemos visto, por ejemplo, que recientemente la Policía Nacional Civil capturó en la colonia Guayacán, esto en Soyapango, a Josué Alexander Romero López, de 19 años, alias Suri, de la MS-13. El criminal fue denunciado por la población en redes sociales por sus vínculos a las pandillas y por amedrentar a los habitantes. Acciones que, por supuesto, ya no tienen cabida en nuestro país. El poder de la ciudadanía, yo creo que también es importante conocer su punto de vista. El poder de la ciudadanía a la hora de denunciar, ¿cómo lo está viendo? ¿Cómo se mide ese termómetro también de empoderamiento de los salvadoreños que antes no lo podían hacer? Mira, esto aquí queda de manifiesto de que efectivamente los ciudadanos ya perdieron el miedo a denunciar a los delincuentes, sí, a los criminales, a los terroristas, perdieron ese miedo que era tan grande anteriormente, pero también se ve la confianza que tienen ahora en el cuerpo de policía, en la Policía Nacional Civil, en la Fuerza Armada, y también se ve, ¿cierto?, la confianza que tienen con sus autoridades. Si no existiera esa confianza de la población civil, no tendríamos las denuncias que se han estado recibiendo para poder, ¿cierto?, sofocar estos inicios o estas apariciones de algunos elementos que han quedado rezagados, ¿cierto?, y que vuelven a reflotar. Estos denominados topos que se mantienen un tiempo, ¿cierto?, escondidos y posteriormente quieren nuevamente volver a las andanzas. Eso significa que la población civil realmente está confiando en sus autoridades y que está realmente preocupada de que esto se mantenga como está hasta el momento, y van a denunciar con la certeza de que van a ser escuchados y que las autoridades van a tomar cartas en el asunto. Claro. Hay también uno de los temas que yo considero también que es importante, además del empoderamiento de los salvadoreños a la hora de denunciar a un pandillero, y es toda la desarticulación que también han tenido las autoridades de seguridad, incluso hasta en las mismas escuelas. Arturo, estas especies de grupos de jóvenes, de pronto remanentes obviamente de pandillas, de lo que fueron algunas pandillas, han querido ahí reagruparse. Hemos visto también que las autoridades han respondido. ¿Cómo ha visto la prontitud de la desarticulación por parte de las autoridades de seguridad con estos grupos, Arturo, en las escuelas? Mira, aquí vamos a tener un problema que realmente es interesante de dar a conocer y analizar, toda vez de que no nos olvidemos que fueron generaciones que crecieron bajo, ¿cierto?, el amparo o bajo este vivir con las pandillas. Por lo tanto, esos padres que tienen hijos ahora, que vivieron todos estos años bajo el problema de la delincuencia en El Salvador, lamentablemente van a tener esa idea de que a lo mejor sus hijos o le hablaron de alguna cosa o le comentaron algo, y estos jóvenes rebeldes que en realidad piensan de que son muy inteligentes y que van a poder burlar
a la justicia y a la ley, entonces comienzan a probar. Es una parte de experimentación, pero eso se debe a que generaciones estuvieron bajo la delincuencia en El Salvador, y eso es lo que se está trabajando con las nuevas generaciones. Siempre van a haber rebrotes de esto, siempre las autoridades tienen que estar pendientes, y no solamente la autoridad policial o de la Fuerza Armada, la autoridad escolar ahora es importante, tanto a nivel básico, a enseñanza media, técnico, profesional y universitaria, para poder controlar estos focos que pueden de pronto reaparecer o reorganizarse bajo el mando o bajo la vigilancia o bajo la tutela de algunos pandilleros viejos o de algunos pandilleros que quieren de nuevo reorganizar esto. Siempre hay que estar alerta, o sea, no se debe soltar lo que se ha conseguido hasta este momento, porque la confianza está al peligro. O sea, aquí debemos mantenernos en el tiempo con eso. Y esto me da paso también, Arturo, a poder mostrarle a los salvadoreños, y por supuesto usted que está conectado con nosotros, esta información que de hecho publicaron en su momento las autoridades de seguridad y justicia de nuestro país, y es que Gustavo Villatoro, el ministro de este ramo, ha dado a conocer que el Estado está cumpliendo con su deber de erradicar a los pandilleros de nuestras comunidades, y la población se ha sumado a este esfuerzo. Aunque duela, tenemos que sacar de las sociedades a estas generaciones sumergidas. Informó, mejor dicho, que elementos de la PNC capturaron a Mario José Castellanos Pérez, quien se jactaba en redes sociales de pertenecer a pandillas y tenía en su teléfono celular fotografías a las que aparecía realizando señas alusivas a estructuras terroristas. Ahora este menor será procesado como miembro de una estructura o de una organización terrorista y enfrentará décadas en prisión por sus acciones. Y cierra el ministro diciendo: no vamos a permitir que este cáncer vuelva a permanecer en nuestras comunidades y en nuestros jóvenes para amenazar la paz y la seguridad que le hemos devuelto a nuestra gente. No queremos más generaciones perdidas. Y a esto también se suma ahí las fotografías precisamente de este joven menor de edad, sin duda, y con imágenes en sus teléfonos alusivas a grupos de pandillas. Arturo. Mira, el cáncer de la delincuencia, del crimen organizado, de las pandillas o del terrorismo, hay que eliminarlos de raíz. Lamentablemente, 12 años, 14 años, 16 o 18, da lo mismo. Un joven o un niño de 12 años ya sabe qué es lo que puede pasar si él presiona un gatillo, si él dispara un arma de fuego, si él hiere o ataca con un arma blanca a una persona. Por lo tanto, no es que sean blancas palomas, ellos saben perfectamente lo que están haciendo. Cuando se toman medidas ejemplarizadoras, aunque sean menores de edad, estás entregando un fuerte mensaje a toda la población y sobre todo a aquellos delincuentes emergentes. Las cosas tienen que hacerse como tienen que hacerse. Muchas veces la justicia hace vista gorda porque son supuestamente menores de edad, pero esos menores de edad ya en otros países a los 12, a los 14 años están siendo procesados. ¿Y por qué no en El Salvador? O sea, aquí efectivamente se está llevando adelante una campaña para que esto no vuelva a rebrotar, y la medida ejemplarizadora en este caso debe servir de voz de alerta para todos aquellos que pretenden o que quieren nuevamente sumir en el caos a El Salvador. Muy niños serán, muy jóvenes serán, pero los delincuentes son delincuentes. Y si de pequeños los dejamos avanzar, cuando ya tengan la mayoría de edad, van a ser delincuentes avesados y unos criminales. Así que las cosas se cortan desde el principio. Señas alusivas también a las pandillas. De hecho, la policía informó la detención de una joven de 17 años, Catherine, quien fue capturada tras ser identificada realizando también señas alusivas a las pandillas. Y esto fue en redes sociales. Es decir, no fue en una revisión del teléfono, no, fue en redes sociales. La detención se llevó a cabo esto en la calle principal del barrio El Centro, esto justo al frente al Parque Municipal del Distrito de La Laguna, en Chalatenango Sur. ¿Y qué es lo que ha hecho la policía? Ha dicho que la joven utilizaba sus redes sociales para promover y hacer apología a estos grupos criminales, lo cual constituye obviamente, y tal como lo han dicho las reformas que han promovido las autoridades, en un delito tipificado en la legislación vigente bajo el régimen de excepción.
Desde su punto de vista, ¿qué es lo que está pasando con estos jóvenes? ¿Será que obviamente buscan articularse nuevamente o qué lectura podemos hacer? Lo que sí se sabe y lo que sí hemos visto es la pronta actuación de las autoridades de seguridad para desarticular. Pero me llama mucho la atención la forma, obviamente, de cómo se están expresando estos jóvenes con estos signos de pandillas. Claro, pero tenemos que tomar en cuenta también, y ya voy a entrar en esto directamente lo de El Salvador, tenemos que tomar en cuenta también de que han habido algunos youtubers que han hecho apología a lo que son las pandillas y a lo que es la delincuencia en este caso, pero también aquí vemos un fenómeno, este fenómeno de muchos jóvenes que piensan burlar a la autoridad, que piensan, ¿cierto?, asusar a otras personas para que los sigan, estos jóvenes que piensan que no va a pasar nada o que ellos son diferentes, pero también queda a la vista, como bien decías tú, Armando, el tremendo trabajo que está haciendo el personal de seguridad, inteligencia, la policía, etcétera, para poder dar con estas personas o con estos individuos que publican algunos elementos que pueden llamar a la subversión o que puedan llamar o incitar a algunos otros jóvenes a cometer actos delictuales o a crear nuevas pandillas. Entonces es muy importante esto, dos cosas: el mensaje que se le está entregando a los jóvenes, que si tú haces apología a la delincuencia, al terrorismo, al pandillerismo en el fondo, a las maras, van a tener su consecuencia. Y sigo insistiendo, cuando caen los primeros, de inmediato sirve de ejemplo para que el resto, ¿cierto?, diga, no, esto es serio, no lo podemos hacer. Las cosas con el ejemplo. Por lo tanto, si se dejan pasar este tipo de situaciones, los jóvenes van a pensar que esto es gratis, que no pasa absolutamente nada y que pueden hacer lo que quieran, que pueden, ¿cierto?, doblarle la mano a la autoridad. Cuando ven que la autoridad se mantiene firme, como corresponde, ahí ellos ven que esto es serio y que no lo tienen que volver a hacer. Y ese es un mensaje potente el que se le está entregando. No, y lo que pasa es que el Estado está cumpliendo su deber, Arturo, y es erradicar a los pandilleros de las comunidades y aquí vemos el factor que lo hablábamos en el bloque anterior, la población sumándose a este esfuerzo. Sí, claro, de todas maneras, o sea, sigo insistiendo, aquí ya llevamos ¿cuánto? Desde el año 2022 a la fecha, un trabajo arduo, un trabajo que no ha tenido descanso, un trabajo que ha ido en creciendo. Por lo tanto, aquí vemos que las autoridades, desde el presidente de la República, desde el presidente Nayib Bukele, ministro de Justicia y Seguridad, el ministro Villatoro, el ministro de Defensa, el Merino Monroy, y todas las demás personas que están involucradas, han hecho todo un esfuerzo y que se ha mantenido en el tiempo. Lo más difícil de todo esto es mantenerse en el tiempo, y eso se ha logrado en El Salvador. No es una medida que se lleva por un mes o por un par de meses y después esto se deja de lado. No. Lo más difícil, lo más costoso y lo más que llama la atención es que esto se ha mantenido en el tiempo. Y eso es lo importante de destacar, y esto debe seguir. Esto no es solamente de 4 años, de 5 años, de 10. Esto debe mantenerse en el tiempo. No nos olvidemos que fueron más de 30 años en que esto estuvo sumido, ¿cierto?, entre la guerrilla, la delincuencia, el crimen, las pandillas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto se debe mantener en el tiempo hasta que las nuevas generaciones comprendan que se deben desarrollar bajo el alero de la seguridad, la paz, la tranquilidad. Se puede desarrollar el país, de otra manera no se puede. Y el esfuerzo, por supuesto, de los jóvenes y de los ciudadanos para que esto se mantenga en paz. Así es. Arturo, lo que sí, por ejemplo, también estamos viendo es que no solo estos jóvenes están haciendo señas alusivas a las pandillas, que ya lo decíamos es delito, no solo en redes sociales, no solo están cargando imágenes en su teléfono, sino que también se está erradicando el tema de la droga. Y lo hemos visto, y ya más adelante lo vamos a hablar también, lo que está pasando en alta mar, pero también lo que está pasando en el territorio nacional. Hay menores de edad vendiendo droga, la policía también los ha capturado. De hecho, uno de ellos ha sido Daniel Abraham Pleites Torres, un adolescente involucrado en la distribución de brownies, pizza y gomitas elaboradas con marihuana. Y esto me da paso también a decir que este veneno, y dice el ministro de Seguridad,
este veneno de las drogas ha destruido por mucho tiempo a nuestra sociedad. Y habla y dice precisamente en pantalla, lo estamos viendo, de nuestro compromiso es combatir frontalmente el ilícito, aunque de las formas que intenten construirlo y venderlo. Tras una investigación de la Policía Nacional Civil fue capturado Daniel Abraham Pleites Torres, un adolescente involucrado en la distribución de brownies, pizzas y gomitas elaboradas con marihuana. Estos productos eran ofrecidos a través de las redes sociales y vendidos a colegios y centros comerciales. Estos actos criminales no solo violan la ley, sino que ponen en riesgo la vida y el bienestar de nuestros jóvenes, dijo el ministro, quienes son el futuro de esta nación. Hacemos un llamado urgente, decía el ministro, a los padres de familia, y subrayo también, porque de esto quiero conocer su punto de vista, Arturo. Hago un llamado a los padres de familia, decía, precisamente para que estén a la expectativa de este tema. Y ahí estamos viendo a este joven que, repito, con brownies, pizzas y gomitas elaboradas con marihuana, pues salían obviamente a vender. Arturo, quiero conocer su punto de vista respecto a esto y el mensaje que también hacía el ministro a los padres de familia. Claro que sí. Mira, en realidad no se necesita ser muy inteligente como para darse cuenta que los delincuentes de cualquier edad en realidad van a buscar diferentes métodos, diferentes alternativas para poder comercializar su droga, para poder comercializar su ilícito. Por lo tanto, hay que estar muy alerta y sobre todo los jóvenes tienen que estar muy alerta con respecto a lo que les están ofreciendo. No nos olvidemos que las drogas artificiales, como la anfetamina, la metanfetamina, el LSD, que todavía se utiliza en dulces, en elementos para comer o para beber, están todavía, vigentes. Por lo tanto, hay que estar muy alertas de eso. El trabajo de la policía, el trabajo de las autoridades debe ser permanente. Pero aquí hay un mensaje internacional, El Salvador no ha necesitado ni portaaviones ni submarinos nucleares para controlar el narcotráfico en alta mar. Por lo tanto, aquí hay un trabajo muy serio y concienzudo de las autoridades para llevar adelante lo que es el control de lo que es el crimen organizado y el narcotráfico en todo nivel y a todo nivel, desde el control aéreo, desde el control terrestre y ahora un tremendo control marítimo que ha sido ejemplo en el mundo, lo que se está haciendo en El Salvador. Así es. Arturo, no solo vemos que hay una lucha obviamente contra el narcotráfico y esas sustancias que de pronto son ilegales dentro del territorio, también se está viendo todo el trabajo que se está realizando en alta mar. Las autoridades mantienen este duro combate, un firme combate contra el narcotráfico, lo hemos visto en las incautaciones millonarias que ha hecho nuestra Fuerza Naval dentro de aguas transfronterizas para incautar, digamos, esta mercancía que de pronto pues en otros países pasa sin ningún problema, pero en las aguas transfronterizas que conectan precisamente El Salvador, no. Y eso manda también un mensaje, Arturo. Sí, un mensaje muy importante y que acusó recibo los Estados Unidos en su oportunidad, porque El Salvador comienza con este trabajo, primero en las aguas jurisdiccionales, las 200 millas, pero posteriormente se amplía el trabajo a las 500 millas y ahora vemos que el trabajo se está haciendo ya prácticamente a las 1000 millas, o sea, en aguas internacionales. ¿Qué significa eso? Que el control es tan grande y que el trabajo de poder dar con estos grupos delincuenciales que comercializan droga, que llevan armamento y que llevan otro tipo de elementos, es tan grande que ni siquiera alcanzan a llegar a la frontera marítima de El Salvador, y eso es lo que ha llamado la atención, porque en realidad no se esperaba que después del trabajo grande que se hizo con los pandilleros, ahora El Salvador esté dando un ejemplo con el trabajo que se está llevando en alta mar y en aguas internacionales para controlar lo que es este tráfico de drogas estupefacientes y otros tipos de elementos no autorizados. Por lo tanto, mucha gente, y eso lo vimos desde el año pasado, autoridades de los Estados Unidos, la Guardia Costera comenzó a alertarse al ver que El Salvador estaba teniendo excelentes resultados y ellos no. Por lo tanto, comienza también a aplicarse y a copiarse lo que estaba haciéndose en alta mar.
Así que otro punto a favor de El Salvador con respecto a cómo se está manejando este tema. Así es. De hecho, El Salvador ha incautado ya 73 toneladas de droga durante la gestión del gobierno del presidente Nayib Bukele. Es una cantidad que nunca, creo yo, en la historia de un gobierno se había registrado. Yo recuerdo que, por ejemplo, en los gobiernos de Arena y del FMLN, las incautaciones que habían eran pobres, 1, 2, 3, 5 toneladas de pronto, si es que existían, obviamente. Pero ahora vemos cómo existe toda una estrategia, obviamente liderada por nuestra fuerza Tridente, que forma parte de nuestra fuerza naval, para poder hacer frente a esta situación, que es un problema que aqueja a muchos países, el tema de la droga, Arturo. Sí, claro, y lo más importante de todo esto, efectivamente, es que las autoridades, ¿cierto?, se han puesto firmes en este trabajo y en llevar adelante esta persecución, en el fondo, de todo tipo de crimen, no solamente las pandillas, no solamente la corrupción, sino que va, ¿cierto?, el tráfico de personas, la trata de blancas, el control de la inmigración ilegal. O sea, El Salvador en este momento está prácticamente blindado por cielo, a tierra y mar, para que sus ciudadanos puedan desarrollarse y puedan vivir libremente, con paz, con armonía, y puedan realmente comenzar a progresar y a salir adelante. O sea, aquí hay un asunto que es en beneficio de todos. Aquellas personas que no lo piensen o que no lo vean de esa manera es porque están equivocados y que efectivamente están soñando con algo que nunca pasó en los gobiernos anteriores. ¿Por qué en los gobiernos anteriores no se combatía de esta manera el tráfico de drogas y estupefacientes o las pandillas? Porque eran parte del proceso, eran parte de este negocio que crea, ¿cierto?, que crean los delincuentes y la criminalidad o el crimen organizado o los pandilleros, donde las autoridades también estaban involucradas. Y no nos olvidemos que había personas del gobierno, personas del Poder Judicial, personas, ¿cierto?, del Congreso, diputados, empresarios, todos coludidos en este asunto. Por lo tanto, el presidente Bukele en este momento, él paró todo esto, desarticuló todo esto y lamentablemente los que cometieron el error están presos. O afortunadamente para el pueblo, lamentablemente para ellos, pero afortunadamente para el pueblo salvadoreño. Es así como se debe actuar. Cuando un gobierno no pone atajos, ¿cierto?, a la delincuencia, al crimen organizado, a las pandillas, al terrorismo, a la corrupción, es porque el propio gobierno es parte de ello. El mismo presidente Bukele lo dijo. Por lo tanto, este es un gobierno que ha ido saneando todas esas situaciones, es un gobierno que está mostrando la forma de cómo se opera correctamente en el control de la delincuencia, el crimen organizado y el terrorismo. Es simple, así de sencillo. Los gobiernos que no hacen nada es porque ellos están involucrados en esto. Claro que obviamente también hay muchas investigaciones, sin mencionar obviamente países, de varios países de Latinoamérica que por ahí se dice que también están involucrados, ¿no? Sí, claro. De todas maneras, es que esto no es solamente algo local. Aquí es una red internacional, o sea, por eso es el crimen organizado transnacional que mueve todo esto. No nos olvidemos que en las incautaciones que se han hecho en alta mar, en aguas internacionales, de estas embarcaciones cargadas de droga, estas embarcaciones con armamento de todo tipo, armamento de guerra, armamento de grueso calibre, municiones, ¿cierto?, en una cantidad de miles que se han descubierto, es donde hay tripulantes que son de otras nacionalidades, no son salvadoreños. Hemos visto que son colombianos, que son ecuatorianos y de otras nacionalidades en que han sido capturados. Por lo tanto, es realmente aquí existe una asociación ilícita del crimen organizado transnacional que opera en diferentes países. Y siempre van a tratar de ingresar a aquellos lugares donde les ponen dificultades porque saben que puede haber un potencial mercado y por eso hay que estar alerta. De los golpes al narcotráfico, que bueno, son el resultado sin duda inminente del trabajo coordinado que valientes hombres de nuestra Marina Nacional pues andan más allá de las 1000 millas náuticas y representando bien El Salvador y dando estos duros golpes que mandan mensajes
a nivel internacional a todos los países de Latinoamérica, a los países del norte, a los países del sur, a Europa también, y que los resultados obviamente que el presidente Nayib Bukele está dando en El Salvador en materia de este duro golpe al narcotráfico se están viendo de manera contundente. Y decía el ministro que quede claro a los vecinos y a los países del continente americano que este flagelo, y voy a citar lo que dijo él, lo vamos a seguir combatiendo con mucha contundencia, y aunque hace falta recursos, la voluntad nos sobra para seguir día a día destruyendo este maldito veneno que está carcomiendo a nuestras sociedades. Así, tal cual, de puntual lo dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, destacando obviamente también el trabajo que se realiza de manera coordinada con todas las instituciones para enfrentar este crimen y hacer desarticular estas estructuras transnacionales. Arturo, ¿cómo ve el mensaje que estamos dejando a nivel internacional? Bueno, yo concuerdo plenamente con el ministro Villatoro, con sus palabras, con sus dichos, porque así debe ser. Imaginémonos hipotéticamente que todos los países trabajaran de la misma manera que se está trabajando en El Salvador, que se trabajara en sus fronteras, tanto aéreas como terrestres, pero que también se trabajara todos aquellos países, ¿cierto?, en su frontera marítima. Sería espectacular, o sea, tendríamos un tremendo trabajo contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, pero eso no se hace porque existen ciertos gobiernos que no le dan la importancia, no le dan la prioridad que se merece esto, no se dan cuenta que es una guerra contra su propia población, la que están llevando adelante los narcotraficantes, que en la medida que enferman con este flagelo de la droga a sus ciudadanos, están teniendo unas pérdidas pero tremendas, inimaginablemente millonarias, y que son muy difíciles de poder realmente minimizar si es que no se toman las medidas del caso. Por lo tanto, le dan prioridades a otro tipo de cosas que no tienen importancia. Sin embargo, la vida y el futuro de nuestros jóvenes están siendo truncados por estos narcotraficantes, y es ahí donde se tiene que trabajar realmente el combate al crimen desde todos los puntos de vista, con todos los medios que otorga la ley para poder llevar adelante este tipo de acciones, tiene que realizarse. Todo el trabajo que se puede hacer para que nuestros jóvenes o nuestros niños no sean cooptados y no sean enviciados, ¿cierto?, para que sean consumidores de este tipo de elementos, todo ese trabajo es bienvenido. Aquí no solamente el combate al narcotráfico es importante, aquí hay que tener en claro una situación que también es tan importante como el combate, sino que es la prevención, o sea, cómo nosotros llegamos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, para que no consuman, para evitar que ellos, ¿cierto?, traten de explorar con este tipo de elementos o de sustancias. Y es ahí el trabajo que se está llevando adelante también en los recintos educacionales. Y eso es importante. Una cosa es el combate al crimen, al narcotráfico, y otra cosa es el trabajo tremendo de prevención para que no existan consumidores. Si estos trabajan porque hay consumidores, por eso, ¿cierto?, tratan de hacer adicta a la población, a los niños, a los jóvenes, para que después les compren. Entonces, si nosotros tenemos un fuerte trabajo como el que se está haciendo también en El Salvador de prevención, no van a tener clientes, y eso es lo importante, esas dos etapas, el combate frontal al narcotráfico, pero también una fuerte prevención para que no existan consumidores. Claro. Arturo, me quedan pocos minutos, pero ya que estamos hablando obviamente de lo que pasa fuera de nuestras fronteras, ¿cómo ha visto esta ola de violencia que está afectando a todos los países de Latinoamérica versus obviamente cómo está la situación en El Salvador? Bueno, ahí queda claramente demostrada que la voluntad del presidente de la República de aquellos países donde han ido en aumento la delincuencia, tenemos el mismo caso de Guatemala, donde ha ido en aumento la delincuencia, donde está, ¿cierto?, siendo el quinto país más peligroso de Latinoamérica, donde vemos que en aquellos países donde existen regímenes de izquierda, se dejan que las cosas pasen, que los delincuentes hagan y deshagan, porque lo mismo que pasaba en El Salvador, en estos países donde la izquierda está gobernando, por ejemplo, también sus autoridades reciben monumentos, reciben coimas, reciben ciertos pagos por hacer la vista gorda. Y eso no me cabe la menor duda
que en todos aquellos países donde ha subido el nivel de delincuencia o el índice de la criminalidad, es porque efectivamente sus autoridades no le están dando la importancia que se merece y ellos de alguna u otra manera están dejando que esto pase. ¿Para qué? Para que la población esté con miedo, para que la población esté encerrada y para que ellos puedan controlar a la población como es su forma de pensar y su modo operandi. Por lo tanto, importante el mensaje que manda el presidente de la República, en este caso el presidente Nayib Bukele, con la voluntad de ir con todas las herramientas que le ofrece la Constitución y la ley para ir en el combate frontal a la delincuencia, crimen organizado transnacional, el narcotráfico y la corrupción. Es simple, si el presidente no tiene los pantalones bien puestos, no pasa absolutamente nada. No hay una mano dura y la delincuencia, ¿cierto?, pasa la raya que son los límites. Por lo tanto, el mensaje es que los mandatarios son los responsables de que las cosas funcionen como deben funcionar en cada uno de los países. La voluntad del presidente está por sobre todas las cosas y después viene el resto de los funcionarios y el resto, ¿cierto?, de las demás instituciones del gobierno. Poderoso análisis, Arturo. Sin duda, muy acertado y estoy muy de acuerdo con esto último que usted mencionaba, precisamente el tema de la voluntad. Y aquí El Salvador obviamente también manda un mensaje importante a nivel internacional, que era el tema que estábamos hablando. Arturo, quiero agradecerle de verdad por su tiempo, por su punto de vista. Yo sé que siempre, cada vez que tenemos la oportunidad de hablar de seguridad con usted, porque obviamente es experto en eso, pues nos da luz, nos da también un análisis muy global, muy completo, de todos los componentes, no solo del plan control territorial, sino también de cómo nos están viendo afuera, porque creo que eso es muy importante, Arturo. Amigos, hemos llegado al final de esta noticia. Si te ha gustado, por favor, dale like y comparte. Suscríbete si te gusta este tipo de contenidos. Soy Wilson Valencia y nos vemos en un próximo video. Gracias.